Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 22 de mayo del año 2023. En gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano en Campos, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, Antioquia, Colombia, territorio de Ayala, Laudato Si. Conforme el Salmo 68 para hoy dice: Reyes de la tierra, cantad a Dios, es toda la tierra. En tanto se va avanzando en un proceso de congregación hacia la humanidad, hay que empezar en lo pronto, en lo cercano, en lo inmediato, que es de su ser siendo, y en sus espacios de confianza, en esa espaciotemporalidad. Jesús, como Hijo unigénito del Dios Padre, Creador, siendo Salvador, Redentor y Sanador, y con el Espíritu Santo Paráclito, Santificador, la Santísima Trinidad consagra, según el Evangelio de San Juan, que es el todo, de todos, con todo. Y eso significa la plenitud que vino a darle a la ley mosaica, a la Torá, a la ley escrita por el dedo de Dios en las tablas y presentada por Moisés al pueblo de Israel, que llevó a esa otra desobediencia, además de la desobediencia de los primeros padres, Adán y Eva, en esa ruptura del árbol de la vida, del árbol del conocimiento, del bien y del mal, a nivel neuronal, a nivel espiritual, es decir, la razón impuesta sobre el corazón que conecta con la divinidad. Y en esa ruptura se queda solamente en el cuerpo, anclado al mundo, a lo inmundo de este mundo, a la inmundicia que es solo ver el cuerpo como algo corruptible. Si bien en gracia de Dios por nuestra fe, todos estos cuerpos se han de reconstituir, se han de reconfigurar, se han de rearmar, no se sabe cómo, Dios sabrá. Le decía Jesús a los apóstoles en la palabra de Dios ayer que no corresponde saber cómo va a ser otros momentos después cuando hablaba de la ascensión y la venida del Espíritu Santo, para hablar de que si sería una segunda venida en el juicio final singular y universal para todos, o sería la venida del Espíritu Santo, que cómo sería ese momento, siempre con esa curiosidad, esa duda razonable, esa intriga que se maneja siempre desde la lógica humana, desde el pretender dominar todo, controlar todo, manejar todo, y desde allí pues hacer su voluntad y querer que la voluntad de Dios se acoja a la propia, y es al contrario, seres amados. Entonces, en esa aclaración que hace hoy Jesús de que Él ya dominó al mundo, cuando le decían los apóstoles que en relación a que ya tenían claridad y no necesitaban las metáforas, las relaciones, o sea, iban avanzando en la pedagogía de Jesús como maestro, como el maestro de todo el mundo, como profeta, como el profeta de todo el mundo. Todo eso que decía Jesús viene anticipado a lo que estamos viviendo, seres amados, después de 2023 años. Y como el sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, víctima, altar y sacrificio a la vez. Él mismo nos pagó a precio de sangre por todos, en la redención en cruz por los pecados, culpas y faltas que se han cometido, que estamos cometiendo y que habremos de cometer, pero se necesita la conversión. Pero ya no solo con el bautismo con agua, en el río Jordán como hacía Juan, o aquí en el río Piedras, en el Cartama, o en cualquier otro río Cauca, es con la unción del Espíritu Santo, con un hermano ser consagrado o alma consagrada, in persona Christi, que haga la unción, con la celebración que hubo hace momento con la misa crismal, que era bendecir las aguas del catecumenato, los santos óleos para los enfermos, y de una vez la renovación de las promesas, de la ordenación de nuestros hermanos consagrados. Aquí en Jericó se hizo con
con Nobel Antonio Londoño Buitrago, el obispo, y con todos los presbíteros de la diócesis. Y ello pues es un acontecimiento magno, entre muchos otros. Vamos entonces que sea el Espíritu Santo, invocándolo a Él por el cuarto día ya de la novena, Dios mediante para Pentecostés, el próximo domingo estar celebrando la fundación de la Santa Iglesia Católica en Pentecostés, con María Santísima y como ya se decía con la Eucaristía y los sacramentales, bautismo, comunión y confesión, con profunda meditación, oración, ayuno y acción. Vamos ya por el octavo día, la novena de María Auxiliadora, que conecta allí ahora que tanto necesitamos con tantas situaciones que hay a nivel mundial de persecución de la Iglesia, de nuestros hermanos consagrados, de los movimientos laicos o comprometidos o de vida en la familia, pero cristianos, que los van despidiendo de sus empleos, que los van excluyendo, que los van ridiculizando. Todas esas cosas en María Santísima nos ponemos para que salga como intercesora nuestra. San José, su castísimo esposo, también como patrono para que les procure empleos dignos en relaciones con la confianza que ofrece servir a Dios, poner esos carismas, dones, gracias y talentos al servicio de Dios, de la humanidad y por tanto a la creación, pero en ese orden, adorar a Dios, amar la humanidad y cuidar la creación. Y eso es con la vida de caridad, dignidad y sacrificio. Ser mártires, testigos del Evangelio, apóstoles fieles, como nos consagra el bautismo, apóstoles, profetas y reyes del reino. Gobernar ese reino interior para, de manera anticipada, con la gracia de Dios, orar para que vivamos a plenitud ya, o sea, en libertad, en paz y en felicidad, el reino de los cielos por anticipado. Maravilloso. Seres amados, unámonos a todas esas súplicas para que todos podamos serlo a nivel propio, ahí en familia, en el hogar, ahí en la pequeña comunidad. Empiezan con familias, se van agrupando, como hacían las primeras familias, uniéndose en comunidad con la organización de la iglesia. Eso es lo que hay que reconfigurar, seres amados. Lo dice el Espíritu Santo, no lo dice su servidor, amigo y hermano. Él simplemente va hablando. Ustedes irán notando que esa palabra es Él. Es el verbo, acción creadora, fuerza transformadora. Bendito sea el Señor. Es una gracia que concede a su humilde siervo. Vamos entonces en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, entre los versículos 1 y 8. Dice así: en Pablo en Éfeso. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron: ni siquiera sabíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó: pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Eran entre todos unos 12 hombres. Durante 3 meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga, donde anunciaba el mensaje sin ningún temor,
y hablaba y trataba de convencer a la gente acerca del reino de Dios. Pero algunos tercamente no quisieron creer, sino que delante de la gente hablaban mal del nuevo camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 68, Reyes de la tierra, cantad a Dios. En la marcha triunfal de Israel, del maestro de coro del Salmo y Cántico de David. Cuando Dios entra en acción, sus enemigos se dispersan. Los que le odian huyen de su presencia, desaparecen como el humo en el aire, se derriten como la cera en el fuego. Ante Dios están perdidos los malvados, pero los buenos se alegran. Ante Dios se llenan de gozo, saltan de alegría. Cantad, reyes de la tierra, cantad al Señor. Canten ustedes a Dios, canten himnos a su nombre. Alaben al que cabalga sobre las nubes. Alégrense en el Señor, alégrense en su presencia. Dios que habita en su santo templo es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Dios da a los solitarios un hogar donde vivir, libera a los prisioneros y les da prosperidad, pero los rebeldes vivirán en tierra estéril. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo marchando a través del desierto, la tierra tembló, la lluvia cayó del cielo, el Sinaí tembló delante de Dios, delante del Dios de Israel. Oh Dios, tú hiciste llover en abundancia, tu pueblo estaba agotado y tú le diste fuerza. Tu pueblo se estableció allí y tú, oh Dios, por tu bondad, le diste al pobre lo necesario. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, entre los versículos 29 y 33. Jesucristo, vencedor del mundo. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí estás hablando claramente, sin usar comparaciones. Ahora vemos que sabes todas las cosas y que no hay necesidad de que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que has venido de Dios. Jesús les contestó: así que ahora creen. Pues ya llega la hora, y es ahora mismo, cuando ustedes se dispersarán cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en gracia de Dios, con la meditación de la palabra de Dios hoy,
proclamada en Jesús. Pedid en nombre de Jesús y el Padre os concederá. Pues pidamos que nos dé la paz, Shalom. Jesús, la paz os dejo, la paz os doy. Se diría en interpretación, sin contradecir la palabra, porque la paz soy. Jesús venció al mundo en paz, en libertad y en felicidad, porque todo lo que hacía era para glorificar al Padre Celestial y acompañado por el Paráclito, que da testimonio de su ser, vida y obra. Y él podrá comprobar que siempre la Sagrada Familia estaba vinculada en esos procesos, como fue desde el inicio de todo, y como ha de ser el final de todo, que ya sabemos, seres amados, cómo es. Triunfó, Cristo venció la muerte, el pecado, la culpa, por lo tanto al demonio, al opositor, al tentador, al príncipe de las tinieblas, al patán, a la serpiente. Tiene todas las connotaciones que, como decían los apóstoles, ya no con metáforas, que muy conocedores de la lectura, de la palabra de Dios y conocedores de Dios, porque venían de comunidades distintas. A Jesús le fueron siguiendo los apóstoles, unos venían ya caminando con Juan Bautista, de la comunidad juánica, entre otras comunidades que venían derivadas de los mismos judíos. Se les conocía como el mismo Natanael, que leía debajo de la higuera la palabra. Y Andrés le lleva a Jesús, Felipe también le lleva a otros a Jesús. Y varios seguían a Juan, seguían a otros apóstoles que se fueron congregando, como es el evangelista San Lucas, que llega después, y van conformando iglesia. Pero al momento que Jesús los convoca en oración para decir no tengan miedo frente a las acechanzas del mundo, del príncipe de las tinieblas, y haber pasado todo el Calvario, que Jesús habría de estar pasando en crucifixión, en el camino al monte, pasando por esas persecuciones, tribulaciones, humillaciones, pues todo eso nos lo está diciendo a manera existencial a todos seres amados hoy día. No desfallezcan, no se desanimen. Estos días les notaba la tristeza porque les anunciaba que volvía al Padre, pero que les enviaría al Paráclito. Y ahora les deja esta nueva preocupación. Creían haber superado como alumnos, haber aprendido todo acerca de Jesús por haber compartido 3 años de vida con Él, haber tenido experiencias significativas de vida en Dios a través suyo, como camino, verdad y vida, que poco a poco lo fueron descubriendo, unos con más profundidad que otros, otros más distraídos y otros por más debilidad, lejos, pero que Jesús advierte la dispersión a nivel interior, se separa el alma, se separa la mente y el cuerpo, por decirlo así, porque su espíritu está en una cosa, la razón en otra, y la pasión que mueve el mundo es otra, entonces los divide. Pues ahí están las expresiones en el traidor, que lo entrega a los fariseos, que termina su vida, toma esa decisión incorrecta, renuncia a la vida eterna, renuncia al reino de Dios, renuncia a las promesas hechas con Jesús en ese proceso de acompañamiento. Y está el apóstata, Pedro, negador de Jesús en 3 ocasiones. También en 3 ocasiones dice después que lo quiere, que lo ama, que lo adora, y va llegando a un proceso que todo eso es por el amor del Padre Celestial, se lo va revelando, se lo va
diciendo por gracia del Espíritu Santo para que levante de su ánimo, para que se restablezca, para que se fortalezca, porque sobre él ya tiene una misión clara, que es la conformación de la iglesia en tierra, como primer pastor. Y ello implica todo una historia de vida que va aconteciendo en cada ser por gracia de Dios, por su amor, con el testimonio del Paráclito, segundo que vendría, porque el primer Paráclito es Jesús. Todo ello lo va prefigurando maravillosamente Jesús, dejando el camino, la siembra, para ir viendo en esa cosecha que va haciendo cada uno en esa diversidad. Cada uno de los apóstoles tiene una historia de vida y que han de estarse sintonizando, no comparándose quién es mejor, como entre los Boanerges, pues querer ser uno a la derecha, el otro a la izquierda. Santiago y Juan en su momento, los hijos del Zebedeo, que pedía pues su madre que les concediera ello. Y así todas esas narrativas que llegan de las Sagradas Escrituras van dando de los propios evangelistas y de otros que no son evangelistas reconocidos allí, como San Judas, que tiene otro evangelio. Se hace referencia, y también en los libros apócrifos, que hay escrituras no sagradas o por lo menos no validadas por la Iglesia, no reconocidas porque no tienen ese valor de la tradición cristiana y no han derivado de la historia que aconteció con Cristo, socioculturalmente vinculado con las comunidades, con las naciones, con las territorialidades donde caminaba, donde subía al monte a orar, donde subía al monte a la transfiguración para tener la revelación del Espíritu Santo, donde subía al Calvario para tener allí la crucifixión, donde subía, como se decía en la meditación de la palabra de Dios ayer, al cerro, a la profundidad del corazón, al punto más elevado de los seres amados, llevarlos a la cima para poder ver desde allá con más claridad desde la conciencia espiritual, que es la que van adquiriendo los apóstoles. Sin embargo, ahí se muestra un ligero retroceso o unas dudas que son normales desde lo humano, porque también vienen dudas desde la razón, desde la lógica, hay distracciones. Va a decir más adelante en Hechos de los Apóstoles, cuando pregunta Pablo en Éfeso, porque así lo ratifica, de la profecía en Jesús, la dispersión se va a ver tanto con los discípulos suyos como discípulos que venían de otras corrientes, de Juan Bautista y otros, se van a ver replegadas allí en Pablo. Siguen esas corrientes, siguen escuelas, siguen otras ideologías, siguen otras religiones, siguen otras derivaciones, pero siempre la cabeza, la piedra angular es Cristo en la iglesia, y eso es la que Él quiere dar testimonio, que haya coherencia entre si han tenido la experiencia de vida con Cristo, es generando conocimiento con Cristo, es significando la vida en Dios, es dándole a los signos la correcta interpretación acorde a la fe cristiana, a la praxis, o sea, la práctica, la vida sacramental, bautismo, comunión, confesión, tener pues esa vida de meditación, oración, ayuno y acción, y tener la vida de caridad, dignidad y sacrificio, todo eso que lleve a ser una vida en sacrificio por amor, todo eso es lo que Jesús quiere ver, que ya hay firmeza. Pero cuando dice hay dispersión, es porque todavía los ve que no han, se diría, ganado el examen, no han superado la prueba, y sobre todo la prueba que viene es la de fe, que es la pérdida de fe porque otros llegan a distraer, otros llegan a entorpecer, otros llegan a levantar la autoestima, como decía José Munilla de la diócesis de San Sebastián en España. Es uno de los caminos que utiliza el tramposo, levantarle el ego para ponerlo por encima de los demás, y ese más rápido cae, porque ese es un pecado, es la egolatría, es la idolatría en otro, ponerse a comparar con otros, competir con otros. Y otra forma es el miedo. Obedece u obedece, o cumple, o acata la norma o la acata. Y decía Jesús Higueras en estos días en la meditación de la palabra de Dios las 3 M's.
maldad, mentira y muerte. Todo ello lleva al miedo. En cambio en Jesús es en libertad, porque Él es camino, verdad y vida. Él es la luz del mundo, sal de la tierra, y a eso nos llama en la evangelización, en la peregrinación hacia otros lugares, hacia caminar en las orillas, en las periferias, como dice el Papa Francisco. Esa también puede ser interpretada como la dispersión, se han de dispersar y van a tener acechanzas y pruebas, pero ya no está el maestro allí para hacerle las preguntas, para tener la seguridad, la confianza de que está. No van a tener materialmente a quien abrazar, de quien sentir cariño, de quien sentir afecto. ¿Cómo nos hemos de sentir nosotros seres amados cuando nos falta el ser amado, tanto porque amamos o nos ama? Pero la pregunta es qué tanto se ama al otro ser si no le permitimos que haga su vida espiritual, que conecte íntimamente con Dios. Le estorbamos su historia de vida, su proceso de vida, y asumimos una unión conyugal o una unión libre, como se está dando seres amados. De eso hay que advertir mucho. Lo retoma también en ese proceso de peregrinación que está haciendo Santiago Martín por Italia, a camino de Francisco de Asís, pues en Asís, pasando por Florencia, con esas poligamias que se están dando disfrazadas en polifamilias, que fuera que no hay una conciencia o una identidad en el género, un reconocimiento del género, y viene una falsa aceptación porque se niega la moral, se niega la iglesia, se quiere romper con Cristo para que todo el mundo entre en un paganismo, en un liberalismo, pero no de ser liberal en lo político, sino de una falsa libertad, porque eso es libertinaje. La libertad es en Dios, pero para tomar la decisión correcta, bien vivir, bienaventuranza. Lo contrario es caminar con el enemigo. Y lo otro es estar distraído, está en un limbo que cualquiera de los dos lo puede tomar. ¿Cuál fuerza gana? Pues la cuerda se rompe por lo más débil. ¿Qué es lo más atrayente? El placer, lo mundano, lo inmundo de este mundo. Entonces, si en la edad que se esté avanzando, pues va a ser más propicio a caer en ello. Quizá los niños no, están más supeditados a la protección del padre. Quizá los abuelos no, porque ya están más de debilidad mental o tomar decisiones y físicamente más agotados. Entonces está uno más cerca de pensar en reino de los cielos. Pero el que se cree joven con toda la energía, con toda la fuerza, con entre comillas el poder político, económico y social para mover gente, para utilizar a otros. Y nos creemos amar a Dios utilizando a los demás, ponerlos a merced de mi proyecto de vida, diría cada quien. Y eso es, este me sirve para esto, me sirve para lo otro. Esa relativización es pecado, porque ese ser amado está Dios escribiendo una historia con él y lo tiene allí, es para aprender mutuamente, para sobrellevados mutuamente, como decía San Pablo. Ese es el Espíritu Santo, y ahora que se pide en derramar gracias, dones y talentos es para bendición, para ello. Pero es para servir a Dios, o sea, con el que hay que compararse, cada uno es con Dios. ¿Cómo voy mejorando mi versión respecto de Dios? En Jesús, en María Santísima, en San José, en la familia de Nazaret. Ahí está cómo vivir en persona, cómo vivir en unidad familiar, cómo vivir en unidad comunitaria. Está la iglesia de los primeros tiempos, ahí están los libros de los Hechos de los Apóstoles. Por eso este camino de preparación ha sido con San Juan Evangelista, que es el discípulo amado de Jesús, y con Hechos de los Apóstoles en Pablo, que tuvo una conversión y una conversación con Dios, conversión, conversación y comunicación. Mire que lo decía ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo están llevando a cabo la comunicación, cómo están entonces pasando del signo, que es recibir el bautismo con agua, a darle un sentido, que es lo que se dice darle significado. ¿Por quién lo hago? ¿Para agradar a quién? Ya el cómo lo haga, habrán caminos, donde si hay más de dos reunidos en mi nombre, ahí está Jesús, pero si no están hablando contra Dios, sino que están hablando en favor de Dios, pues no son enemigos. Algún momento Jesús les decía a los discípulos, porque decía que otros predicaban en nombre suyo, déjenlos, que avancen, porque si no están conmigo, si no están contra mí, pero si están en favor mío,
son otra forma de hacerlo. Pero eso es distinto a reconocer esa diversidad siempre que sea una sana doctrina, una santa doctrina, un recto camino a Dios. Nos une la espiritualidad, sin entrar a chocar en la religiosidad. Hay religiones que enseñan buenas relaciones con Dios, buenas relaciones con la humanidad, buenas relaciones con la creación, y ahí lo que Jesús está ofreciendo allí, paz, pero la paz de Cristo está en todo su proceso de vida. Otros buscarán hacer las paces por otros lados, pero no es esa paz que se ofrece en lo político, que es afuera. Luchar contra la guerra, luchar contra los males, luchar contra las mismas patrañas que genera el patán. El problema para resolver. Seres amados, de esto mucho que profundizar en la meditación, pero en gracia del Espíritu Santo ha sido maravilloso este encuentro, esta oportunidad de compartir. Gracias a todos ustedes, amados, por estar allí compartiendo de su ser siendo, de su espacio-temporalidad y su profundo sentido de compañía que lo siento también en ustedes. Muchas gracias, hasta pronto. Dios los bendiga.